¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 1 de marzo, martes 1 de marzo. A nombre de todo el equipo le estoy saludando, deseándole por supuesto lo mejor. Cuídese mucho. Por más que nos digan que esto va a la baja, sí va a la baja, pero no quiere decir que podemos bajar la guardia. No, hay que tomarlo con calma. Ayer nos decía el doctor Francisco Moreno, especialista en los temas de infección, COVID, en fin, nos decía, sí, ya recorrimos 40 kilómetros de un maratón que parece interminable, nos faltan 2, pues vamos a terminarlos, y vamos a terminarlos con la frente en alto, con sudor y con esfuerzo, no bajar la guardia ni subirnos a una bicicleta, porque nos podemos llevar un buen susto. Hay mucha información esta tarde, la cual vamos a compartir con usted detalladamente, pero primero que nada, un saludo muy cordial, afectuoso, de parte de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. El saludo a nombre de Óscar Holguín. Hola Pepe, muy buenas tardes también a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos en la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes está al frente del equipo, Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. En cabina de Fórmula Universidad, Antonio Valerio. Y nosotros le tenemos un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con la información importante. En un momento, el parte de guerra, día 6, de la invasión rusa a territorio de Ucrania. Pero primero, vamos con lo más próximo e inmediato y todavía convertido en un verdadero misterio informativo. Me refiero a lo que ocurrió el domingo en la tarde, pasada las 3 de la tarde, 3:30, allá en Michoacán. Les recuerdo que hubo una balacera. En esta balacera se perdieron la vida, pues no se sabe todavía con precisión, pero se calcula que fueron 17 personas. Ha habido cantidad de versiones y no han aparecido todavía los cuerpos. Hay una gran preocupación por todo esto, a tal punto que el tema llegó esta mañana a la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Estuvo ahí Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, y él dio a conocer información que se tiene hasta el momento sobre los hechos que ocurrieron el pasado 27 de febrero, allá en la localidad de San José de Gracia, Michoacán. Ahí se registró este ataque armado contra este grupo de personas que asistieron a un velorio. Al parecer se trata de un conflicto entre grupos criminales, grupos rivales. Sara Pablo, tú estuviste muy al pendiente. ¿Cómo te va? Buena tarde. Estamos al aire. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, autoridades federales sostienen que en San José de Gracia, Michoacán, fueron asesinadas un número indefinido de personas, todavía no se sabe cuántas, pero rechazaron que se haya tratado de un fusilamiento. Ya lo decías, hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó una relatoría de los hechos que ocurrieron el pasado fin de semana. El presidente dijo que no se oculta nada y que los conservadores están empeñados y desesperados en atacar a su gobierno. Momentos después fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien explicó que esta confrontación se dio entre dos grupos opositores del cártel Jalisco Nueva Generación por una venganza entre Abel y Alejandro N. Es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos
pertenecieron primero a el grupo conocido como los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues de acuerdo con la versión del gobierno federal, ni la policía municipal ni el alcalde alertaron sobre lo ocurrido. Señalan que pese a que ya había sido advertido, Alejandro N. se presentó el domingo como a las 3 de la tarde al velorio de su madre con unos 15 sicarios aproximadamente. Estaban ahí en este funeral y bueno, pues fue entonces cuando llegaron otros 40 sicarios, pero del bando contrario. Ellos fueron quienes desarmaron a los primeros, los colocaron frente a un portón y cuando es asesinado Alejandro N., pues inicia esto que llamó el subsecretario una refriega. Es el propio Abel N. quien dispara contra Alejandro N., privándolo de la vida. Y en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida y que es el video que aparece en algunas redes sociales. Siguiente. Este es el lugar donde estaban colocadas las personas. Si ustedes pueden ver aquí, según lo que se pudo percatar en campo, estos son los indicios ahí de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. Y bueno, pues en medio de esta situación el presidente hoy dijo que sostiene su política de abrazos no balazos porque se debe ir al fondo, a las causas y sobre todo atender a los jóvenes, además de que esta estrategia pues se lleva también su tiempo. Insistió en recriminaciones al expresidente Felipe Calderón porque dijo que estos grupos pues no surgieron en este sexenio y de paso recomendó al cártel Jalisco cambiar de nombre. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Cartel Jalisco Nueva Generación. Cartel Jalisco Nueva Generación. Pues entonces, todos ellos, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces usted va a seguir lo que resta de su mandato, la política de abrazos no balazos. Sí. Y bueno, pues continúan por supuesto las investigaciones. También dijo el subsecretario que llamaba la atención que después hubieran limpiado toda esta escena del crimen, que no es usual y que también lo están indagando. El reporte que tengo. Completísimo. Gracias, Sara Pablo. Buena tarde, mientras tanto. Buenas tardes. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, y agradecemos muchísimo al general José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, el tener comunicación con usted y con nosotros, por supuesto, para ahondar un poco en todo este tema. Mi general, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias, general. ¿Hay avances en la investigación de la mañana hasta el momento? ¿Qué se sabe de los grupos que participaron en los hechos? ¿Es una división entre integrantes del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación o es un choque entre el Cártel Jalisco y otros cárteles? Bueno, ya lo comentó el fiscal general del Estado, el maestro Adrián López Solís. Esto parece ser que se trató de un conflicto entre dos personas dentro de una misma célula delincuencial. Ya sostenían algunas rencillas anteriores y pues presuntamente hubo la privación de la vida de otros elementos y como también ya lo ha mencionado hoy por la mañana el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, pues también la limpia de la escena del crimen.
Por lo que todavía no, general, perdón que lo interrumpa, todavía no se sabe la cantidad precisa de personas que perdieron la vida en este ataque, toda vez que no fueron recogidos los cuerpos en el lugar el domingo en la tarde. Si no se tiene aún el dato. ¿Por qué? Porque como ya se mencionó, hubo una limpieza del área y no se tiene el dato de cuántos hayan sido. Se habla de 10, se habla de 17, se habla de 8, entonces como se fueron recogidos los cuerpos, no se tiene ese dato. ¿Todavía no localizan el paradero de los cuerpos? No, mire, de inmediato ese día, si bien el hecho fue aproximadamente a las 15, 20 horas en que se estaba realizando este funeral y se escucharon algunas detonaciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue informada aproximadamente a las 17 de 20 horas y desde luego se desplegó un importante efectivo. La Secretaría de Defensa Nacional, por conducto del comandante de la 21 Zona Militar, salió de inmediato para allá con personal bajo sus órdenes. La Guardia Nacional también desplegó por parte de esta Secretaría. Desplegamos aproximadamente como unos 18 vehículos con 50 elementos. Entonces fue todo un esfuerzo interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para realizar operaciones de búsqueda en esa región, en Marcos Castellano. Y no se han tenido, y se sigue operando en esa área, buscando algunos presuntos domicilios en donde pudiera existir alguna evidencia, pero no se ha encontrado, hasta el momento no se han localizado los cuerpos. Una vez trascendida la información, mi general Ortega Reyes, despertó sospecha inmediata el hecho de que las autoridades se enteraron bastante tiempo después de haber ocurrido los hechos. No podría precisar exactamente cuánto tiempo, pero fueron más de 3 horas. Es decir, hubo un retraso aparentemente inexplicable. ¿Hay alguna sospecha, general? Pues mire, esto se ha mencionado cuando la policía municipal, que consta en ese momento recordemos también, vamos a contextualizar que era día domingo, y la policía municipal de Marcos Castellanos eran 6 elementos en una patrulla. Entonces, cuando señalan que vieron varias camionetas, por sentido común decidieron resguardarse en su propia en su propia instalación, y porque sería inhumano y hasta ilógico que pudieran hacerle frente. El tema aquí es que no se sabe en qué momento avisan o por qué se tardó tanto en avisar. Yo tengo el reporte en mis oficinas, en las oficinas que se llegó el reporte a la comisaría de Jiquilpan, se llegó el reporte aproximadamente a las 5:20 de la tarde, y es que desde de inmediato en ese momento salieron no nada más de Jiquilpan, también de Zamora, que son los lugares, las comisarías o los cuarteles más cercanos, salió todo este efectivo. ¿Se está investigando, general, alguna sospecha de complicidad entre alguna autoridad municipal con los grupos de armados que llegaron ahí a este velorio de una mujer, la madre de uno de los que perdió la vida? Bueno, esto ya será parte de las propias investigaciones que realice el fiscal general del Estado. Yo me mantengo, esta secretaría se mantiene en la continuidad de realizar, de continuar realizando estos operativos en esa región, de establecer puestos de control, bases de control y bases de operaciones interinstitucionales en Marcos Castellano y también, si es necesario, en Cotija. ¿Se ha reforzado la seguridad en esta zona de conflicto, en el municipio de Marcos Castellano, en Cotija, toda esa zona? Sí se ha reforzado, porque precisamente es uno de los esquemas que se está realizando cuando ha habido algún evento o ante previsión de algún elemento disruptivo. Se han reforzado estos municipios. A la fecha, esta Secretaría ha reforzado 9 municipios, sustituyendo al personal por fuerza pública del Estado en funciones de seguridad pública municipal. Llevamos 9 municipios reforzados y cuando pasa un incidente de estos, se refuerza todo el área. Más recientemente en Tarecuato, ahí contamos con también un dispositivo de seguridad en Tarecuato, en Ojo de Agua, que es acá por la región de Sinapecuaro. También se tiene un dispositivo de seguridad ante situaciones de este tipo disruptivo, es cuando se refuerzan esta seguridad. Pues en este momento todavía prevalece el misterio de muchos de los detalles
respecto a lo ocurrido la tarde del domingo en este hecho violento. Se ignora el número de personas fallecidas, ejecutadas, asesinadas, se ignora el paradero de los cuerpos que fueron retirados, se hizo una limpieza muy profesional del lugar de los hechos para tratar de borrar cualquier evidencia. Sigue habiendo más misterio, mi general, que certeza. Sí, definitivamente es un patrón que yo ayer lo platicaba precisamente con el subsecretario Mejía en la reunión que tuvimos en Ciudad de México, que en este caso es un patrón irregular de conducta que hayan recogido y hecho estas labores de limpieza. Entonces, pues la Fiscalía del Estado es quien estará realizando las investigaciones sobre este tema. Nosotros nos mantendremos con todo este operativo de reconocimiento y patrullaje en toda esa región e independientemente de eso, también en coordinación con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con quien desde luego el domingo por la noche y el lunes entablé comunicación telefónica con él para estar enterados y coordinados ambos. Muchas gracias, general, por su tiempo y esta explicación para la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Muy buenas tardes. Igualmente a la orden. Buenas tardes. El general José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán. Efectivamente, como corresponde y lo dicta la ley, la normatividad, corresponde a la Fiscalía de Justicia del Estado detallar todo el tema de las evidencias recabadas hasta el momento y develar justamente el misterio en el que está sumida la situación y la angustia derivada, claro, entre las personas que se sienten directamente afectadas, pobladores de la zona de San José de Gracia, en este municipio, allá en el estado de Michoacán. Vamos a una pausa muy breve, regresaremos con el parte de guerra día 6, luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Guerra en Ucrania. Rusia más beligerante que nunca en el 6º día de combates desde que lanzó el asalto a Ucrania y al día siguiente de iniciar negociaciones con el gobierno de Volodymyr Zelensky. 12 diplomáticos rusos de la misión de la ONU expulsados de Estados Unidos. Decenas de diplomáticos de la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña abandonaron hoy la sala donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pronunciaba un discurso. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU. México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Hemos demostrado nuestra fuerza. Hemos demostrado que somos exactamente iguales que vosotros. Así que demostrad que estáis con nosotros. Demostrad que sois europeos. Polonia es el principal destino de los refugiados de la guerra en Ucrania. Mujeres, niños y mayores dejan el país con algo de ropa a sus espaldas, huyendo de los bombardeos del ejército ruso. Este video muestra el momento en que la torre de televisión de Kiev es alcanzada por un ataque ruso. El bombardeo dejó al menos 5 personas muertas y otra media decena heridas. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Este es el parte de la guerra en Ucrania en el día 6. Bien adelantábamos, 5 personas murieron y 5 más resultaron heridas luego de un bombardeo de Rusia contra la torre de televisión en Kiev, la capital ucraniana. Un proyectil impactó contra el edificio administrativo de 4 plantas, precisamente junto a la torre de televisión. Como consecuencia, hubo una explosión y un incendio. Este video muestra el momento en que la torre de televisión de Kiev es alcanzada por un ataque ruso. El bombardeo dejó al menos 5 personas muertas y otra media decena heridas y provocó la interrupción de la transmisión de los canales de televisión. La estructura principal de la torre seguía en pie, pero el ataque tocó equipos de la torre, indicó el Ministerio del Interior, explicando que las cadenas no funcionarán durante algún tiempo. El ataque tuvo lugar en el 6º día de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Pocas horas antes, Rusia avisó que atacaría las infraestructuras de inteligencia ucranianas en Kiev y pidió a los civiles que evacuaran esas zonas.
Moscú intensificó el martes la ofensiva en Ucrania, lanzando una operación mayor contra la capital ucraniana, un severo bombardeo contra Kharkov y un asedio contra el puerto de Mariupol, lo que llevó al presidente ucraniano a volver a pedir ayuda a los europeos. Imágenes satelitales captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería rusos que avanzaban en dirección a Kiev. Antes del ataque, el Ministerio de la Defensa en Rusia advirtió que atacaría los centros de información y propaganda de Kiev y pidió a los residentes abandonar la zona. Sí, uno de ellos puede ser la zona central de Kiev donde nos encontramos y en donde en este preciso instante están sonando las sirenas, la alarma antiaérea. Lo hacen por tercera vez en lo que llevamos de tarde. Son menos veces de las que se produjo este aviso ayer, por ejemplo, lo que hasta cierto punto nos sorprende, dado que el Ministerio de Defensa ruso ha avisado ya de esos ataques contra edificios gubernamentales o sedes de servicios de inteligencia o del aparato de propaganda y guerra psicológica del ejército de Ucrania. En todo caso, se están produciendo ataques aéreos. Los ataques aéreos en Kiev van a pasar entonces, ya están pasando a otra fase. Se están produciendo en el interior de la ciudad, en casi una semana de ofensiva. Lo que habíamos visto hasta el momento habían sido ataques más precisos, diríamos así, contra instalaciones militares, contra bases aéreas, contra el aeropuerto, pero no contra la ciudad. Esto es lo que cambia a partir de hoy y lo que puede ser el prolegómeno de la invasión terrestre. Esperamos que después de los ataques aéreos, esa enorme columna de blindados y vehículos militares rusos que están a las puertas de Kiev vayan a intentar entrar en la capital de Ucrania. Cualquier cosa puede ocurrir a partir de este momento, justamente en el asedio de las tropas rusas a Kiev, la capital ucraniana, donde son ya las 2 de la mañana con 26 minutos y nadie en Ucrania duerme. Un nuevo bombardeo también se dio en Kharkov, la segunda ciudad más importante en Ucrania. Dejó 10 muertos y 35 heridos, mientras una columna de 60 kilómetros formada por tanques rusos permanece en las inmediaciones de Kiev para rodear la capital. Lo que mostrábamos hace un instante a usted, ahora lo reiteramos. Rusia más beligerante que nunca en el 6º día de combates desde que lanzó el asalto a Ucrania y al día siguiente de iniciar negociaciones con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Tras ser repelidos de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, los militares rusos han redoblado sus bombardeos, causando numerosas víctimas, muchas de ellas civiles. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano está resistiendo en muchos de los frentes abiertos por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anoche comenzó el asalto a Jersón, una ciudad de 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Mientras tanto, la batalla de Kiev está cada vez más cerca. Un gigantesco convoy militar ruso de 64 kilómetros de longitud está a sus puertas, según muestran las imágenes de satélite. Son carros blindados, artillería, camiones cargados de soldados. Impresionantes las imágenes llegadas desde Kharkov, la segunda ciudad en importancia allá en Ucrania. El momento en que un edificio, suponemos de oficinas públicas, es bombardeado justamente por los tanques rusos. También submarinos nucleares rusos zarparon para ejercicios en el mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaban por bosques nevados de Siberia. La flota norte de Rusia informó que varios de sus submarinos nucleares participaban en ejercicios diseñados para entrenar maniobras en condiciones de tormenta. Hoy el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, sugirió excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ha advertido que la crisis humanitaria y de los derechos humanos solo empeorará en Ucrania si Vladimir Putin logra ganar la guerra y cambiar de gobierno en Kiev. Este martes, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México condenó la invasión rusa a Ucrania y subrayó el impacto negativo que tiene en los derechos humanos. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, hizo un llamado al fortalecimiento de los organismos multilaterales y resaltó que la coyuntura actual obliga a los estados a reiterar la firme convicción por la paz y por el respeto a los derechos humanos. Y es que en las últimas 24 horas, más de 150,000 ucranianos han dejado ya el país
aumentando a 677,000 la cifra de desplazados. Esto lo revela el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. De seguir este ritmo, la situación podría convertirse en la mayor crisis de refugiados en Europa en lo que va de este siglo. Polonia es el principal destino de los refugiados de la guerra en Ucrania. Mujeres, niños y mayores dejan el país con algo de ropa a sus espaldas, huyendo de los bombardeos del ejército ruso. En medio del caos y la tragedia, algunas voces denuncian que los ucranianos tienen prioridad en los autobuses y trenes frente a los no europeos que también quieren salir del país, sobre todo indios y africanos. Polonia niega que haya discriminación. Entre las más de 300.000 personas que ha acogido el país, hay 125 nacionalidades, asegura. Los refugiados sufren largas horas de espera para entrar en algunos países. Esta estudiante egipcia acaba de cruzar la frontera con Rumanía. Había bombardeos todos los días. El transporte se paró, la comida desapareció de los supermercados. No había dinero en los cajeros automáticos. La gente intentaba salir de la ciudad, pero los trenes van muy llenos. Solo hay uno al día y todo el mundo intenta subirse. Decenas de miles de personas han llegado a Rumanía y Moldavia. Es el país más pobre de Europa y les ha acogido con los brazos abiertos. Eslovaquia es otro destino para quienes huyen. Pero no solo los países vecinos de Ucrania reciben refugiados. Francia también se prepara para acogerles. Después de 3 días de viaje, Vitali ha llegado con su familia. Salimos en pijama en medio de la noche. Había coches por todas partes. Un vecino soldado me dijo, es la guerra. Había bombardeos por todas partes en Ucrania, relata. Muchos lugares, como este en Francia, preparan sus espacios para recibir refugiados. Al mismo tiempo, decenas de mexicanos radicados en Ucrania poco a poco han ido abandonando esta zona de conflicto, esta zona de guerra, para tratar de refugiarse por lo pronto en Rumania, donde en el aeropuerto de Bucarest está estacionado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarlos voluntariamente, repatriarlos voluntariamente, desde luego a nuestro país. La enviada especial de Grupo Fórmula Noticias, Andrea Meraz, justamente está en la frontera entre Rumania y Ucrania. Adelante, adelante, Andrea. Un saludo desde la Ciudad de México. Buenas noches para ti. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Jura-Jumoroli, donde aquí ya son pasadas las 2 de la mañana y te puedo decir que hace un frío inmenso, brutal. Está nevando en este momento, la temperatura de acuerdo a los grados estamos a -2, pero la sensación térmica es de -10. Estas condiciones también las han tenido que vivir los mexicanos en carne propia que buscan salir de Ucrania y cruzar hasta Rumania, que es donde nos encontramos para encontrar un lugar seguro. El día de hoy hicimos este trayecto desde Bucarest hasta Suceava, que es donde está el primer grupo de mexicanos. Son 26 en total. Todos tienen la intención de regresar a nuestro país en este avión dispuesto por la Fuerza Aérea Mexicana en las próximas horas. Platicamos con Aura Toga. Ella conoció a su esposo ucraniano en México en una base militar mientras él estaba de trabajo. Ella decidió también venirse hacia Ucrania hace 8 años, pero ahora también decide dejar a su esposo y también a la familia que hizo en Ucrania para poder salvar su vida y también salvar la vida de su hijo. Así nos los cuenta. Mi esposo sigue ahí, mis suegros siguen ahí, mi cuñada y su familia siguen ahí, ¿sí? Resguardándose también. El tiempo se nos ha hecho eterno, te puedo decir. Todos tratamos de mantenernos fuertes. Señores, esto sí es cierto, no es mentira, ¿sí? Desgraciadamente se están perdiendo muchas vidas inocentes. Tenemos la fe en regresar, así es, fe y esperanza. Señores, la vida vale oro, ¿sí? Y en ese momento en Kiev, Ucrania, en toda Ucrania, vale oro.
el protegerse. Les reitero, hay niños pagando por la ambición de un hombre que no vale nada. Tengo familia y tengo que mantenerme fuerte también por ellos. ¿Por tu esposo? ¿Qué tienes que ver? Que lo voy a volver a ver. Lo sé. Y Pepe, después de más de 7 horas de trayecto que hicimos hasta Suceava, también pudimos platicar con el embajador de México en Rumania. Él nos relataba las condiciones en las que los mexicanos tuvieron que pasar para poder llegar a un lugar seguro hasta la ciudad de Suceava, y así nos los cuenta. Es un grupo que efectivamente, abrió la puerta, abrió camino para los que siguieron, para los que siguen todavía, que no han llegado y que estamos esperando. Es un grupo que se enfrentó a una frontera caótica desde el punto de vista de los tumultos. La gente está huyendo de una situación de conflicto y está literalmente saliendo para salvar la vida y para salvar su integridad física. La fila es auténticamente de kilómetros. Es una fila que varía entre los 10 y los 15 kilómetros de distancia. Entonces ustedes podrán imaginarse la dificultad que ello entraña. Por otro lado, a la fila de automóviles y camiones, en fin, autobuses que están ahí, se agrega la fila humana, porque muchos de ellos, les digo a ustedes, llegan en el autobús o en el automóvil con la familia y literalmente abandonan el automóvil para salir del territorio ucraniano y hacer fila para poder entrar. Entonces, es un proceso complicado y largo, pero finalmente pasan, con el retraso que eso significa, pero logran pasar. En este momento, Pepe, también otro grupo de 18 mexicanos se encuentra haciendo esta travesía para llegar hasta Rumania. Este grupo viene encabezado por la embajadora de México en Ucrania y también el cónsul. Se espera que estén llegando hasta Rumania en las próximas 16 horas, y es que las filas son kilométricas. Algunos mexicanos con los que tuvimos también oportunidad de platicar, como es el caso de Ivette, que ella viene con su perrita llamada Romina y que también se va para México, Pepe, pues nos decía, tardaron más de 3 días incluso para poder cruzar la frontera. Y también algunas escenas en los que, pues ya mencionaba también el cónsul, es que optan por dejar los vehículos abandonados así a la suerte para poder cruzar caminando. Prácticamente es la única forma que han encontrado tanto mexicanos como ucranianos, como personas de diferentes nacionalidades, para poder estar a salvo. Son 18 mexicanos los que todavía continúan en este camino y que estaremos reportando en las próximas emisiones de Grupo Fórmula la llegada hacia este país, Rumania. Muy buena tarde. Gracias Andrea Meraz, desde la frontera de Rumania con Ucrania, donde están esperando el arribo de estos 18 mexicanos. Bien lo explica Andrea. Vienen guiados, acompañados por la embajadora de México en aquella nación, en Ucrania, Olga García Guillén, quien ha tenido un destacado papel de servicio para la protección y la seguridad de mexicanos, junto con el cónsul Miguel Uribe. Si nos permite, en un momento más, continuaremos con este parte de guerra, con esta crónica de la guerra allá en Ucrania. Iremos a Washington con Armando Guzmán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En un momento, detalles. Tenemos un enlace hasta Washington, la capital de Estados Unidos, donde son las 7 de la noche con 42 minutos. Tenemos el contacto con Armando Guzmán. Él tiene la crónica, perdón, de la llamada telefónica del presidente Joe Biden con el presidente Zelensky de Ucrania. Esto ocurrió hoy. Armando, ¿cómo te va? Buenas noches. Con mucho gusto de estar contigo, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, esa es una llamada muy importante, y lo es porque los ucranianos han estado insistiendo en que Estados Unidos no los abandone. Ellos sienten, Pepe, que hay de alguna manera el interés por parte de Estados Unidos y de muchos de los aliados europeos de vigilar sus flancos y de entonces dejar que poco a poco se vayan arreglando las cosas en Ucrania sin ellos meterse en una guerra. Entonces, lo que el presidente Zelensky le estaba pidiendo, o le pidió al presidente Biden, es que no se olvide de él, que continúe aplicando toda la fuerza para que continúe esta acción de varios países a su favor y que continúen enviándole armamento.
Esta situación es muy curiosa, porque mientras el presidente Zelensky está hablando de esto, los republicanos de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados de acá, y los republicanos, que es el partido contrario del presidente, están también insistiendo en que Estados Unidos se está quedando corto en enviar ayuda y que es necesario enviar mucho más ayuda en armamento para que los ucranianos se puedan defender de este ataque ruso. Entonces, como tú ves, esto está ocurriendo. En este momento hay también 2 o 3 miembros del Parlamento ucraniano que están aquí en Washington, que estarán hoy esta noche en un discurso importante que habrá en esta ciudad, que es el discurso sobre el Estado de la Unión. Es algo así como lo que eran los informes presidenciales de antes en México, aunque son distintos, porque no son un conteo de lo que se ha hecho, sino un esbozo de lo que está ocurriendo y de lo que podría ocurrir en el próximo año en los Estados Unidos. Y ahí el presidente Biden está hablando precisamente acerca de todo esto. Tengo algunas de las fracciones de lo que dirá el presidente dentro de 1 hora y cuarto aproximadamente. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice: la guerra de Putin fue premeditada y no provocada. Rechazó los intentos de diplomacia, pensó que Occidente y la OTAN no responderían y pensó que estábamos todos divididos. Pensó también que estábamos divididos aquí adentro y Putin se ha equivocado. Entonces ahí tienes tú la presión que está ocurriendo, lo que está pasando en este momento. Ha habido una discusión durante todo el día acerca de si debería haber y cerrarse los cielos sobre Ucrania, y al final del día se ha decidido que esos cielos no se van a cerrar, que no se va a poner algo que prohíbe a los aviones volar o a los aviones rusos volar sobre el espacio aéreo de Ucrania, porque para aplicar estas sanciones o para asegurarse de que estos aviones no volarían sobre ese terreno o sobre ese territorio aéreo de Ucrania, alguien los tendría que vigilar y alguien los tendría que bombardear. Y en este caso serían los aviones de Estados Unidos o los aviones de Gran Bretaña o de la OTAN. Y no quieren meterse a ese punto. Entonces, todo este tipo de rescosor y de incomodidad que hay con la no participación más plena de Estados Unidos es lo que se ha discutido durante todo el día, Pepe. Ciertamente hay una gran expectación por lo que pueda decir el presidente justamente sobre la situación que guarda el Estado de la Unión en este momento de crisis política interna, claro, porque está muy fuerte Donald Trump, está muy fuerte los embates republicanos contra los demócratas que encabeza Joe Biden, pero también en esta crisis global en que se ha convertido la incursión, la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano. Hay enorme expectativa, pues, por lo que diga el presidente, además de lo que le comentó al presidente Zelensky de Ucrania cuando hablaba lo que tú mencionas, de discutir el continuo apoyo de Estados Unidos a Ucrania, incluyendo la seguridad, la asistencia en materia de seguridad y la ayuda de carácter humanitario. Fíjate que hay un renglón también de lo que dirá el presidente esta noche, y dice él: a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos. Esto es lo que dirá dentro de un momento el presidente. Y como tú dices, hay un ambiente no muy positivo para la política o la simpatía que hay hacia el presidente Joe Biden. Mucha gente lo siente indolente y, por ejemplo, el día de hoy llega su primer informe sobre el Estado de la Unión con 40% de popularidad o de aprobación. Ese 40% es muy bajo. Los únicos otros 2 presidentes en los últimos 50 años que han tenido esos bajos niveles de aprobación han sido Donald Trump y el presidente Gerald Ford. Ninguno de ellos fue reelegido. Entonces toda esta presión está ahí. Y una cosa más, el presidente también hablará acerca de las cuestiones internas. Hay una inflación y una incomodidad acerca de la economía en Estados Unidos. Y hay algo que me llamó la atención en ese renglón, Pepe, porque dice: hay que reducir los costos y no los salarios. Y en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, debemos fabricar más automóviles y más semiconductores. Que está bien, pero cuando eres socio de Estados Unidos fabricando automóviles, creo que es importante que él aclare a qué tipo de automóviles ella se refiere. Y cuando está hablando de fabricar automóviles solo dentro de Estados Unidos, pues también merecemos una explicación si tenemos una
una sociedad con él. Pero el presidente en realidad está respondiendo a este 40% de baja aprobación que tiene hoy. Y por eso es que está haciendo uso de todos los recursos a su alcance para decirles y prometerles a los Estados Unidos, a la gente en Estados Unidos, que la inflación se va a resolver y que él va a sacar, por ejemplo, a 660,000 barriles de petróleo en los próximos días para ayudar a bajar el precio de la gasolina, que en Estados Unidos se ha disparado. 660,000 barriles creo que sirven para un día y medio, pero al menos es el simbolismo que él está utilizando esta noche, Pepe. Muchas gracias, Armando. Estaremos en comunicación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Washington con Armando Guzmán, corresponsal de este espacio de noticias, de este espacio informativo. ¿Qué ha dicho el presidente de México sobre esta situación que prevalece en este momento en Ucrania, que tiene al mundo al borde, le digo, de un abismo? El presidente descartó en la mañana que vaya a tomar represalias de tipo económico contra Rusia luego de la invasión a Ucrania. En la conferencia mañanera, el presidente reiteró su condena a la operación militar de Rusia en Ucrania y reiteró que lo mejor es promover el diálogo y la paz entre las naciones. No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca. Además, es contrario al derecho internacional. No estamos de acuerdo que un país, una potencia, una hegemonía, un país hegemónico invada a otro. Eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Pero medidas como otros países que han tomado medidas económicas. Es que no consideramos que eso nos corresponda. Dice el presidente, no va a tomar México represalias de tipo económico contra Rusia, como han hecho otros países. Esta declaración del presidente, desde luego, fue duramente cuestionada. Me permite una pausa muy breve, regresamos, también está listo Leo Zuckerman para comentar todo esto y tenemos más notas llegadas desde el frente de guerra. Guerra en Ucrania. Le comentábamos hace un momento lo que dijo el presidente de la República esta mañana cuando le preguntaron si México va a imponer sanciones económicas al régimen ruso de Vladimir Putin. Y el presidente dijo que de ninguna manera, aunque claro, reiteró la postura del gobierno mexicano expresada ayer en Naciones Unidas, en la Asamblea General, por el embajador Juan Ramón de la Fuente. México lo dijo ayer, lo dijo fuerte y lo dijo claro allá en la ONU. Lo ponemos, por favor. México demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones en las que estén directamente involucrados o frente a situaciones de atrocidades masivas. México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condena los actos de agresión de los que ha sido objeto. En flagrante violación al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones 2625 y 3314 de la Asamblea General. Nada dice México de sumarse a la postura de otras naciones, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, de imponer sanciones de carácter económico e incluso sanciones deportivas al régimen que encabeza Vladimir Putin desde Moscú. ¿Qué le parece a Leo Zuckerman, a quien saludo con afecto de siempre? ¿Qué le parece a Leo Zuckerman en estos minutos de opinar? Esta respuesta que ha dado México a la crisis global que implica en este momento la invasión rusa en Ucrania. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues mira, ahora sí que lo que opine yo pues tiene muy poca importancia. Aquí más bien la opinión importante es la de Washington. ¿Qué va a opinar nuestro vecino del norte, nuestro principal socio comercial, de que México, pues sí, haya hecho una condena muy firme
en contra de la invasión de los rusos a Ucrania, que sí haya votado como quería Estados Unidos que votáramos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero aquí la pregunta es cómo van a tomar en Washington que México no acompañe a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, los países de la OCDE, en la imposición de sanciones al régimen político de Vladimir Putin en Rusia. Esa es la gran pregunta, Pepe. Yo creo que no va a caer nada bien en Estados Unidos el que México se abstenga de estas sanciones. Y creo que en ese sentido el presidente tendría que medir muy bien qué es lo que le conviene a México, Pepe. Mira, yo soy de los que piensan que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y en este caso, el presidente que está a cargo de la política exterior de México tiene que ponderar bien cuál es la postura que debe de tomar nuestro país para maximizar los beneficios y minimizar los costos. ¿Qué le conviene a los intereses de México? Mira, Pepe, seamos realistas. Nosotros no podemos alinearnos hacia Rusia, no podemos alinearnos hacia China por nuestra geografía, por nuestra economía, por nuestra realidad. Estamos totalmente aliados, en este caso, a Estados Unidos. Y en ese sentido, pues lo que yo te digo es que tenemos que ser muy cuidadosos de no enojar a Estados Unidos en este momento donde los Estados Unidos se sienten débiles. En fin, por eso te digo, no sé cómo vayan a tomar Estados Unidos esta postura de México. Creo que no muy bien. Espero que el presidente sepa qué es lo que está haciendo, porque lo que menos necesitamos ahorita, Pepe, es un enfrentamiento con Estados Unidos. Ahora, yo sí quiero decirte, Pepe, que esto que estamos viendo ahorita de la invasión rusa a Ucrania es un evento histórico. Creo que estamos viendo a la historia desenvolverse en tiempo real. Esto va a cambiar, va a tener repercusiones muy importantes hacia el tipo de mundo que vamos a tener en este siglo XXI. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero para México, en el corto plazo, y esto es lo interesante, va a implicar consecuencias económicas muy importantes. Nos toma en un momento donde la economía, tú lo sabes, está estancada y donde la inflación está alta. Bueno, por cuestión de la guerra en Ucrania, se ha aparecido el fantasma de la estanflación, que es un fenómeno económico muy pernicioso, que quiere decir que combina la palabra estancamiento con inflación. Estancamiento económico, que no haya crecimiento económico, más una alta inflación, es lo que se conoce como estanflación. Y es hay que decirlo, es un fenómeno muy, pero tremendamente perjudicial para la población, porque lo que significa es que mientras están subiendo los precios, la economía está estancada o bajando, no se generan empleos, no se genera riqueza y generalmente se genera mucha pobreza por la falta de crecimiento y por la inflación. Bueno, ese es el fenómeno que puede ocurrir a raíz de la guerra en Ucrania y en el que tenemos que estar muy, pero muy preocupados los mexicanos. Y yo me pregunto en esta coyuntura, Pepe, ¿dónde está el secretario de Hacienda? ¿Por qué no ha salido Rogelio Ramírez de la O a explicar cuál es el plan de contingencia que tiene el gobierno mexicano para evitar la estanflación? No, quizá el gobierno federal no pueda hacer mucho en el tema de la inflación, pero sí podría hacer mucho para asegurar que haya crecimiento económico.
quiero recordarle al público que este ha sido un sexenio muy malo en términos de crecimiento económico, que hoy la economía mexicana es más chica que del tamaño que tenía antes de la crisis del COVID-19, mucho más chica que cuando dejó la presidencia Enrique Peña Nieto. Es decir, hasta ahorita llevamos un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. Y de repente se atraviesa esta invasión rusa a Ucrania y bueno, pues hace más agudo los posibles problemas de corto plazo de la economía mexicana. Yo aquí veo, Pepe, con mucha preocupación que el gobierno no se está tomando muy en serio el tamaño de esta crisis y las posibles implicaciones económicas que pueda tener esto para ti, para mí y para todas las familias de los que nos están escuchando y de los que no nos están escuchando. Porque eso es lo que ahorita, en el corto plazo, me preocupa más a mí como mexicano en el tema de la guerra de Rusia en contra de Ucrania, Pepe. Gracias, Leo. Gracias, querido Leo, por este comentario, como siempre, por tus minutos de opinar. Muchas gracias, Pepe, y felicidades a la familia Cárdenas. Muchas felicidades. Igualmente, gracias, querido Leo Zuckerman. También le voy a comentar a usted que las aerolíneas Aeroflot, Azur Air y Norwind han suspendido sus vuelos de Rusia a Cancún debido al cierre del espacio aéreo en países dentro de su ruta de viaje como represalia por la invasión a Ucrania. Esto lo reportó la Embajada de México en Moscú. Aeroflot reanudó en noviembre pasado, después de 7 años, sus vuelos de Moscú a Cancún con 3 frecuencias semanales, martes, jueves y sábado. En tanto, Norwind y Azur Air operan 1 y 2 vuelos semanales respectivamente. En un aviso a la comunidad mexicana en Rusia, la Embajada de México advirtió sobre las dificultades para salir de Rusia vía aérea. Recomendó a quienes tengan previsto viajar a México hacerlo a la brevedad posible utilizando los vuelos comerciales disponibles. Existen varias rutas por Estambul, Dubái, Doha y La Habana. Llamó a la comunidad mexicana en Rusia a mantener la calma. No se observan motivos de alarma en territorio ruso. No obstante, sugiere México evitar participar en actividades con grandes concentraciones de personas y portar documentos personales de identificación y de estancia legal en Rusia. Es lo que le puedo reportar antes de ir a un corte. De regreso estaremos con la doctora María Amparo Casar y todo este asunto que implica al abogado del poder, a Juan Collado, que implica a Julio Scherer Ibarra, quien fue el asesor jurídico del presidente López Obrador, que implica a Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, que también denuncia a Julio Scherer Ibarra. Tenemos todo esto en un momento, si nos acompaña después de un corte. Ayer comenzamos comentando con usted una nota que llamó mucho la atención, publicada el domingo por el periódico Reforma. Una nota en donde se denuncia que el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, y su entorno fueron señalados por extorsión y tráfico de influencias por Juan Collado, el llamado abogado del poder, en prisión desde julio del año 2019, desde hace más de 2 años y medio. Según la nota, en febrero de este año, desde la prisión, el abogado Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, a 3 abogados y a un operador financiero por extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias. Permítame tener contacto en este momento con el abogado Mauricio Flores, defensor de Juan Collado, también abogado, le digo, en prisión desde hace 2 años y medio. Abogado, muchas gracias por tomar la llamada y aceptar esta invitación de Grupo Fórmula. Muy buenas noches. Un abrazo, Pepe, buenas noches, a tus órdenes. Muchas gracias. Me gustaría darle una explicación a la audiencia de Fórmula, breve, claro, de todo este asunto que detonó el periódico Reforma. Digo, para no reiterar lo que ya está publicado, pero sí conocer el punto de vista de tu defendido. Su punto de vista es básicamente lo que está plasmado, lo que publicó el periódico Reforma. Cabe aclarar que esa filtración no vino de nosotros.
básicamente es una denuncia que presentó el señor Collado en octubre, narrando diversas actividades de algunos personajes que ya bien mencionaste en relación a su proceso penal y posibles conductas ilegales que caminaron en paralelo en el mismo. De acuerdo con el periódico Reforma, Juan Collado acusó que un grupo de abogados vinculados con Julio Scherer Ibarra le ofreció gestionar con la Fiscalía General de la República un acuerdo reparatorio de 2,000 millones de pesos, además de solicitarle que vendiera la Caja Libertad para excarcelarlo en el proceso que enfrenta por lavado de dinero y delincuencia organizada. Libertad por libertad. Libertad de fuera de prisión por la Caja Libertad. El despacho implicado es el de Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá. Y los abogados que figuran en la denuncia son Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau. ¿Qué hay con esto? Usaban malas mañas, pues, para tratar de liberar a Juan Collado de la prisión a cambio de que entregara costos enormes, que reparara los supuestos daños por lavado de dinero, en fin. El planteamiento fáctico es exactamente ese. El nombre de los involucrados, pues lo reservo para respetar su presunción de inocencia y justamente eso que tú bien narraste ahorita es lo que dirimirá el juez el próximo martes, donde se llevará a cabo la audiencia inicial y se determinará efectivamente las posibles prácticas ilegales que hubo en dicho proceso por parte de muchos actores en relación al proceso penal que tiene el señor Juan en el reclusorio y todo lo que corrió en paralelo con él, como bien refieres, el tema de la Caja Libertad y del referido acuerdo reparatorio de los 2,000 millones de pesos. Está entonces, en pocas palabras, Juan Collado, abogado en prisión, denunciando a abogados cercanos a Julio Scherer. Sí, de parte de las personas ahí denunciadas son abogados son ciertos abogados con posible cercanía con el exconsejero jurídico. Está solicitando la Fiscalía General de la República 40 años de cárcel para los señalados. Pues, es una etapa muy preliminar, apenas va a ser la etapa de formulación de imputación y vinculación a proceso para llegar a una petición de pena, es hasta la acusación y ya estamos muy lejos de eso, es decir, esas son las posibles penas máximas, pero no quiere decir que en este momento estén solicitando más que formular imputación, nada más. Mauricio Flores, además trascendió anoche que Alonso Ancira podría demandar a Julio Scherer también por extorsión y tráfico de influencias. Me refiero al presidente del Consejo de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien analiza la posibilidad de presentar una demanda en México y otra en Estados Unidos contra el exconsejero jurídico Julio Scherer. Él está justo en el proceso, como bien refieres, con abogados en diversos países, de valorar si presenta contra muchos personajes una denuncia penal, tanto en un país como en otro. Es muy importante aclarar que esto nada tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo reparatorio que el señor Ancira en su causa. Esa ley va a cumplir, de hecho va adelantado, y sin duda eso no tiene nada que ver con estas denuncias, simplemente se tocan los temas, pero uno no afecta al otro, y efectivamente él está contemplando presentar una denuncia en relación a ciertas condiciones que le pusieron, que se pusieron en la mesa para que él pudiera suscribir el acuerdo reparatorio. Está considerando si presenta una denuncia, en qué países y contra qué personas. ¿Qué hay detrás de todo esto finalmente, Mauricio? Pues mira, yo reitero que yo soy abogado y en muchos casos me toca defender. En este caso hay una narrativa de hechos donde pudiera estar involucradas muchas personas y algunos servidores públicos. ¿Qué hay detrás? Yo creo que lo más sano y lo más sensato es esperar que los jueces que en su momento conozcan de los hechos lo determinen. El señor Collado y en su momento el señor Ancira lo único que hicieron y harán será poner de su conocimiento hechos, y es obligación mía respetar la presunción de inocencia de ellos. No puedo hacer ninguna afirmación, y además el juez esa obligación nos impuso en la audiencia de ayer. No quiero hacer ninguna afirmación que pudiera vulnerar los derechos humanos de nadie. Lo que está
lo que está en juego es determinar si estos hechos se narrarán tanto uno como otro, y entiendo que algún otro tercero tienen elementos para ser investigados y pudieran ser delictivos. Ahora, se ha revelado en esta información divulgada por el periódico Reforma, se ha revelado que Juan Collado solicitó al presidente de la República que el entonces consejero Julio Scherer Ibarra fuese intermediario para negociar un proceso reparatorio. Incluyó referencias de acontecimientos políticos que dañaron a López Obrador en su trayectoria como opositor al régimen. Acusa que a 28 gobernadores del PRI se les ordenó operar a favor de Vicente Fox durante la elección de 2000. En los videoescándalos narra la implicación de Diego Fernández de Ceballos y se afirma que Carlos Ahumada tiene un video de una entrega de dinero a un hermano de Fox. En fin, es todo un batidillo lo que hay aquí alrededor de todo esto. Se señala también a Humberto Castillejos, quien fue asesor jurídico de la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, por haber gestionado el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Se habla de la esposa, o exesposa, debo decir, Angélica Rivera, del expresidente Enrique Peña Nieto. En fin, según declaraciones, el hijo de Juan Collado, al hijo de Juan Collado le pidieron preparar una carta para el presidente. Sin embargo, Juan Antonio Araujo, exabogado de Collado, fue quien elaboró la misiva, y en respuesta, el exconsejero jurídico de presidencia, Julio Scherer Ibarra, ha rechazado las acusaciones. En fin, son inferencias de mala fe, dice Julio Scherer, todo lo que está sucediendo en este momento alrededor. Vaya que es un capítulo complejo desde el punto de vista judicial. Sin duda, y permíteme aclarar que bien ahorita referiste ese documento, y así lo digo, no podemos entrar mucho a cuestiones procesales por respeto a muchos derechos humanos, pero es trascendental señalar que ese documento que refieren y que en efecto forma parte de la carpeta de investigación no lo elaboró el señor Collado, y él en ningún momento suscribió el mismo, justo como se narra en los hechos que son materia de la misma, y por ende no se pueden tener como manifestaciones de él en relación a nadie. Entiendo que hay muchos terceros mencionados y no es un documento que esté firmado, que esté presentado, ni mucho menos hasta donde yo tengo entendido. Y entiendo que ese es un documento, y hay otro documento de una carta que entiendo era más a nivel de una petición al señor presidente de un posible acuerdo reparatorio. Es decir, son dos documentos distintos, y el primero de ellos no fue de la elaboración del señor Collado, y hasta donde entiendo nunca lo suscribió, y es completamente ajeno al mismo. Pues es un tema delicadísimo porque hace inferir que, bueno, pues tiene que aclararse una probable presunta red de extorsión dentro del Palacio Nacional. Pues sí, justamente por eso, y en términos de las palabras que ayer refirió el juez de la audiencia, que refirió que se pongan y se venden y se compra, de este lado confiamos plenamente en el Poder Judicial Federal, en la Fiscalía General de la República, y también en que en este país no se va a permitir ningún tipo de ilegalidad ni de impunidad, como bien ha referido siempre el presidente. Entonces, de este lado estamos confiados en que se resolverá conforme a derecho, cualquiera que sea el camino que así determinen los jueces. Nosotros estamos seguros que será en convicción lo que ahí se resuelve. Pues muchas gracias licenciado, gracias Mauricio por permitirnos esta aproximación a un tema que va a dar mucho de qué hablar en los días siguientes, comenzando por la audiencia que va a tener lugar la semana que viene, el día 8 de marzo, donde va a salir a colación todo esto. Te agradezco infinitamente, un abrazo bien fuerte a todo tu auditorio y estoy a tu orden. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, el abogado Mauricio Flores, defensor de Juan Collado en medio de todo esto. ¿Qué opina la doctora María Amparo Casar? Siempre, a todas horas en su juicio. Ella ha estado macheteando mucho este tema desde que se hizo público. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tenemos un problema con la doctora Casar. Vamos a ir a un corte. Le vamos a pedir que abra su micrófono. Está. Por favor. Ya está. Adelante, por favor. Cierto. Pepe, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo, te saludo con todo el cariño. Bueno, esto que
sale en Reforma el día de ayer y el día de hoy, pues ya venía anunciándose en varias columnas políticas, más como chisme que como una realidad, que con la evidencia que ofrece el periódico Reforma ya llevábamos pues más de un mes con esto, digamos, volando ahí en el aire, ¿sí? Y déjame hacer un paralelismo, Pepe, entre la carta y las declaraciones de Juan Collado y las de otro personaje público, pero del sexenio anterior y que también está en prisión, que es Emilio Lozoya. Creo que estamos en presencia, Pepe, de dos cartas, de dos declaraciones, de dos personas que han aceptado haber cometido delitos y que para obtener la libertad o para reducir las penas o para obtener un acuerdo reparatorio, pues están denunciando a otros presuntos delincuentes, subrayo, presuntos delincuentes. Es ya estos presuntos delincuentes, ya sea por extorsión en un caso o por acusaciones a otros presuntos involucrados, como en el caso de Lozoya, que menciona más de 60 personajes, algunos de la vida privada, otros de la vida pública, que recibieron dinero en el fraude de Odebrecht. No puedo dejar de pensar en los paralelismos entre estos dos personajes que están en prisión, uno funcionario público, el otro un abogado y empresario. Me parece que la pregunta que le haces al abogado de Juan Collado es la pregunta adecuada. ¿Qué hay detrás de esto? Y pues detrás de esto creo que hay la politización. Él te contestó correctamente, tiene que presumir la inocencia, no se va a pronunciar antes de que haya una audiencia, Pepe, programada, como nos acabas de informar, para el 8 de marzo, pero que probablemente sea pospuesta. Ya conocemos la justicia mexicana de sobra. Y pues hay de nuevo una politización de la justicia. No podemos esperar en este caso, como no se ha hecho en casos anteriores, que se imparta justicia de un lado o del otro en este sistema en donde no hay una fiscalía, como se ha dicho muchas veces, autónoma, en donde no es creíble que el presidente de la República no tenga comunicación con la Fiscalía de la República y en la cual hay muchos intereses de carácter económico y político involucrados. Así que seguramente esto sí se dirima en las altas esferas del poder. Ayer escuchamos al presidente de la República, no sé si lo agarraron en curva, pero cuando le pregunta a la periodista sobre si esto tiene algo que ver con la salida de Scherer, pues se tropieza y después corrige diciendo que la salida de Scherer se debió a que no se llevaba bien con la secretaria de Gobernación. Pues digo, es una cosa simplemente... pues yo diría, por decirlo de manera llana, Pepe, pues un patinón en el discurso, en la narrativa presidencial, y después pues nos dice que no sabe si recibió una carta, que sí, pero que quién sabe, que no recuerda haberla leído, etcétera, ¿sí? El caso es que aquí está involucrado, si hemos de creerle al presidente de la República, él ha insistido mucho en la reparación del daño, ha insistido mucho en que no hay negocio de los cuales no esté enterado el presidente de la República, y por lo pronto creo que nos vamos a quedar, Pepe, como en otras ocasiones, sin la esperanza aún a los poderosos, porque muchas veces decimos que la justicia no alcanza a los demás abajo, pues la justicia tampoco alcanza a los poderosos. No sabremos si las cartas de estos personajes como Juan Collado, como Emilio Lozoya, ahora mencionas también a Ancira, que ya está también el día de hoy en los periódicos, pero ahí están estos dichos contra los dichos de los supuestos involucrados, que son pues los González Araujo, Carrancá Robledo, etcétera, que están siendo imputados por una persona que precisamente está en la cárcel por haber cometido
un delito de pues malversación, de lavado de dinero, en fin. Son creo que 3 delitos, ¿no? Recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y no recuerdo cuál es el otro. Entonces, seguimos, Pepe, como hace 50 años, 60 años, 10 años, 20 años, con la politización de la justicia y sin poder acceder a la información a la que tendríamos derecho los ciudadanos. No estamos... Los delitos, María Amparo: asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son los delitos, pues. Son delitos que están dentro del paraguas ese que llamamos corrupción y que son delitos desde este sexenio calificados como graves, que no merecen ser llevados a cabo los juicios en prisión domiciliaria, sino que se ha impuesto la prisión preventiva, figura de la que desde luego se ha abusado en el país. Ya lo hemos comentado aquí, es el caso de Rosario Robles, que debería de estar cuando menos hace 2 años, desde agosto del año pasado ya en su casa, por no decir que nunca debió haber pisado la prisión. Pero estamos aquí frente a 2 dichos de 2 o de 3, en este caso, Juan Collado Ancira y Emilio Lozoya, que acusan a otros de ser los extorsionadores o los corruptos. A saber, siendo político y de grandes intereses económicos, en que acabe esta investigación. No hay evidencias y lo que tenemos son 2 cartas, 2 declaraciones de presuntos delincuentes. Gracias, María Amparo, por esta observación. Vamos a comentarla más adelante conforme avance el proceso, porque sí es de enorme interés por lo que implica, en todo caso, probar que existe, porque se hay que presumir la inocencia, probar que existió una red de corrupción o de extorsión dentro de Palacio Nacional, lo cual sería un golpe muy grave para el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero dejemos que esto camine, simplemente estamos iluminando la ruta que habremos de seguir o que se habrá de seguir. Muchas gracias, María Amparo. Hasta la próxima. En el momento no hay evidencia alguna, hay, como te digo, declaraciones. Sí. Que seguiremos comentando. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, es tuyo. Gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos con usted. Vamos contigo, Rocío Galván. Muy buenas tardes. Allá en Tijuana fueron liberados 5 detenidos por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Adelante, Rocío. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto. Sí, efectivamente, fíjate, la semana pasada se dio a conocer la detención de 10 personas, entre ellas había mujeres, nunca supimos cuántas porque no se dio a conocer la lista de los nombres, que supuestamente estaban vinculados al homicidio de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel. Luego se dio a conocer ayer lunes que 5 de estos detenidos habían sido pues entregados a la Fiscalía General de la República por el delito de posesión de arma de fuego, no por el asesinato de Margarito. Y hoy trasciende que los otros 5 ya fueron liberados porque no tienen nada que ver con esta ejecución, con este asesinato de nuestro compañero. Entonces, pues así están las cosas con este caso. La semana pasada se instaló aquí en Baja California el mecanismo de protección a periodistas y la madre de Margarito, Englantina Esquivel, pidió que por favor no se enlodara la investigación y se hiciera justicia. Y bueno, pues así estamos hasta hoy. Los que sí se quedaron detenidos, Pepe, están detenidos por posesión de arma de fuego y fueron canalizados a la autoridad federal. Y los otros 5, pues quedaron libres por falta de pruebas en su contra y la vinculación al asesinato del fotoperiodista. Es lo que tenemos en la información. Gracias, Rocío. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Vamos a Morelos con Liliana Sámano. Fue detenida la exsecretaria de Obras del gobierno de Graco Ramírez, me refiero a Patricia Rivero Medina. A ver, si estoy bien en el nombre, Romero Medina. Contigo estamos, Liliana, adelante, por favor. Así es, Pepe, muy buena tarde y a ti, a la audiencia de Radio Fórmula. Hoy el juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra Patricia Romero Medina, exsecretaria de Obras del gobierno de Graco Ramírez, quien fue detenida la noche de ayer, lunes 28 de febrero, y aprendida por la Fiscalía Anticorrupción.
y es que de acuerdo con la carpeta de investigación, a la exfuncionaria estatal se le acusa de haber adjudicado una obra de manera directa por 75 millones de pesos, específicamente la demolición de un edificio de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, cuando la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas establece que solo pueden asignarse obras por cuestión directa por montos de hasta 2.5 millones de pesos. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha reunido los datos para acusar a la exsecretaria de Obras Públicas junto con otros 2 colaboradores cercanos precisamente por ejercicio ilícito de funciones. Entonces, se decretó para ella la prisión preventiva, por lo que seguirá privada de su libertad con este proceso que se lleva en su contra. Pepe. Gracias. Patricia Izquierdo Medina, es el nombre correcto, debo de corregir aquí. Patricia Izquierdo Medina, detenida anoche, llevaban varios días buscándola y finalmente van a proceder en su contra. Gracias, Liliana, pendientes. Un abrazo, Pepe, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente, desde luego. Maru Rojas, vamos contigo. La alcaldesa de Cuauhtémoc que está acusando una campaña, un montaje para desacreditarla, orquestado por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Todos sabemos que la alcaldesa de Cuauhtémoc es muy amiga de Ricardo Monreal y pertenece al Partido Acción Nacional. Maru, ¿de qué se trata este asunto de que acusan a Sandra Cuevas? Sandra Cuevas, que llegó con las filas del PRD, vino acompañada hoy del líder nacional de este partido, de Jesús Zambrano. Ambos dijeron que no van a aceptar más persecución en su contra, que saben que detrás de toda esta campaña orquestada están no solamente la jefa de gobierno, sino también Dolores Padierna y el señor de las ligas, el esposo de Dolores Padierna, Bejarano. Y bueno, pues ella dice que los policías que la acusan de haberlos dañado, de haberlos golpeado, no son 2, ahora que ya son 5 los policías que la denuncian, que ya está citada para comparecer y que teme no solamente por la integridad y vida de ella, de sus asesores más cercanos y de su familia. Culpa a la jefa de gobierno capitalino de lo que pudiera sucederle. El líder nacional del PRD exige a Claudia Sheinbaum paren esta persecución y ella aseguró que en esta persecución hubo también desde un principio un interés político. Al llegar a ella a la alcaldía se le solicitó cambiar de bando, así lo dijo. Recibí 4 invitaciones por parte de la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena, con 2 de sus más allegados, un alcalde, el alcalde de Xochimilco, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Martí Batres y Claudia Sheinbaum. Los 4, por instrucciones precisas, me invitaron a pasarme a Morena y les dije que no, que me iba a quedar en donde estaba porque ahí ayudaba más, ahí es a donde iba a ayudar a la gente, no en Morena. Después de toda esa situación y al ver que no me iba a pasar a Morena, ocurren estos hechos, para mí lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender. Que desde el balcón de la alcaldía, cuando dirigió su mensaje, lanzó alrededor de 50 pelotas de color rojo con un billete de 500 pesos pegado. Lo hizo con cientos de ambulantes y locatarios de mercados públicos que fueron a mostrarle su apoyo en el acto del mes convocado de última hora. Sandra Cuevas dice que tiene videos que demuestran que no hubo agresión contra los policías que la acusan y echará abajo todo este montaje. Salió, habló con la gente y luego se mostraron unas pelotas de color rojo, una de las cuales está en poder de los reporteros y se muestra que trae un billete de 500 pegado. Bueno, mucho que aclarar tendrá. Maru, ¿se cortó la comunicación? Estamos contigo. Sí, Maru. Estamos aquí en la sala donde dio la conferencia Sandra Cuevas y decirte que precisamente ella habló de que ella mostrará los videos donde los policías no fueron agredidos, que no nos podía dar esos videos porque son una de las pruebas que presentará en la audiencia a la que ya fue citada, y al preguntarle sobre estas pelotas que tú mencionas, simplemente dijo a la prensa aquí en la Cámara de Diputados
no es el tema y se retiró. Sí, porque acusan que las pelotas llevaban pegado con Durex, con cinta adhesiva, llevaban pegado un billete de 500 pesos para pagarles a los acarreados que fueron a aplaudirla y a tratar de lavar su imagen luego de las acusaciones que la imputan por privación ilegal de la libertad, robo con violencia, abuso de autoridad y discriminación en perjuicio de 2 elementos de la Policía Auxiliar. Gracias, Maru Rojas, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Permítanos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Se acaba de comunicar Armando Guzmán desde Washington para informarnos que en cualquier momento el presidente Joe Biden, en su informe denominado El Estado de la Unión, el equivalente al informe presidencial, el primero en su mandato, va a anunciar que cierra el espacio aéreo de Estados Unidos a aeronaves rusas. Lo va a anunciar esta noche. Estados Unidos también le cierra el espacio aéreo a las aeronaves rusas. Vamos en este momento con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Resulta que el gobierno del estado de Veracruz, que había determinado a través del Congreso decretar el delito de ultrajes a la autoridad como un delito grave, que tiene en prisión a varias decenas de personas, bueno, pues resulta que tendrá que liberar a los detenidos desde el año pasado, desde 2021, porque la Suprema Corte de Justicia determinó que es inconstitucional. Primero vamos directo con Juan Antonio y tenemos más información desde Veracruz también al respecto. Juan Antonio, adelante. Gracias, Pepe. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dar efectos retroactivos al 12 de marzo del 2021 a la declaratoria de inconstitucionalidad de delitos de ultrajes a la autoridad que establecía el Código Penal de Veracruz. Con este fallo, se abre la puerta para que quienes actualmente se encuentran presos bajo este cargo puedan solicitar su inmediata libertad, dado que es inválido el tipo penal. Y es que el alto tribunal también aprobó la propuesta del ministro Mario Pardo Rebolledo para invalidar por extensión la fracción tercera del artículo 331 del Código Penal, lo que dejó sin contenido alguno a este. Los ministros ordenaron notificar la resolución al Congreso de Veracruz, al Poder Ejecutivo y al Supremo Tribunal de Justicia, así como a los tribunales colegiados y unitarios en materia penal del Séptimo Circuito y a los juzgados de distrito y al Centro de Justicia Penal Federal, así como a la Fiscalía General de dicha entidad. De esta manera, Pepe, este delito, que tan solo tenía antes de la actual administración una pena máxima de 2 años de prisión, con lo cual era un delito considerado como no grave, y que después se hiciera este delito con una pena de hasta 9 años, pues se hizo automáticamente grave, pues va a dejar y va a beneficiar a decenas de personas que se encuentran en prisión, que eran acusadas por ultrajes a la autoridad. No directamente señalaban los ministros que hicieran algún golpe, sino con alguna mala palabra que utilizaban hacia las autoridades, hacia los cuerpos policíacos. Con eso ya bastaba para encerrarlos por mucho tiempo en prisión. Sin embargo, la Suprema Corte ha determinado que desde el 12 de marzo del 2021 no tiene efectos este decreto que había establecido el gobierno de Veracruz. Pepe, el reporte. Te agradezco la información. Gracias, y Juan Antonio, estaremos en contacto. Gracias, buenas noches. ¿Qué se dice? Buenas noches. ¿Qué se dice en Veracruz? Alejandro Aguirre Guerrero, columnista y colaborador especial en este espacio de noticias. Alejandro, me imagino que el gobernador esta noche no va a cenar aguacate del coraje. Adelante. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. No le cayó nada bien la noticia. De hecho, apenas se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte. Inmediatamente el gobernador salió a conferencia de prensa a decir que esta misma semana, si no mañana o hoy por la noche, esta misma semana mandará la iniciativa al Congreso de Veracruz, donde dijo que va a poner especial atención en la redacción, pero acabará haciendo exactamente lo mismo, Pepe. Lo que va a hacer el gobernador García es prácticamente pasar lo que está escrito en el delito de ultrajes a la autoridad con algunos cambios y le cambiará el nombre. Dice el gobernador García que quizá lo que disgustó, lo que no agradó a los ministros de la Suprema Corte es el nombre, pero que él lo único que hizo fue recrudecer las penas de un delito que ya había sido conformado desde el 2003 aquí en el estado de Veracruz. Recordemos que esta reforma es en el 2021
y por eso es retroactiva, como bien comentaba nuestro compañero antes. Entonces el gobernador dijo, voy a reenviar esta iniciativa. El gobernador insiste en que exista esto bajo el argumento, dice, de que quiere proteger a la autoridad cuando haga detenciones ante amenazas con arma de fuego o punzocortantes. Eso es muy diferente, Pepe, a la gran laguna que dejaba este delito, que era ocupada con subjetividad por la autoridad para encerrar a los ciudadanos. Prácticamente criminalizaba a los ciudadanos. De ahí que vino este cambio. El gobernador no está contento, pero insiste en que en Veracruz quede un delito. Si no ultrajes a la autoridad, alguno similar que le permita, dice, proteger a la autoridad. Y bueno, molesto, Pepe, envalentonado, pero con ganas de seguir adelante con este delito. Así está el gobernador García. Pues sí, y a ver quién lo endereza. Bueno, ya la Suprema Corte le puso un zape. Vamos a ver la reacción. Le esperamos que nos informes pronto. Gracias, Alejandro Aguirre Guerrero, como siempre. Oye, Pepe, solamente para comentarte que con este revés de la Suprema Corte, ya van más de 15 que le dan a la administración del gobernador García, que le da la Suprema Corte. Entonces, pues la Suprema Corte ya le ha tomado de alguna forma la medida también al Congreso de Veracruz, con mayoría morenista. Te mando un abrazo, Pepe, buenas noches. Buenas noches, ya comentaremos con mayor profundidad. Está llegando una nota donde la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro precisamente de la Suprema Corte, secretaria de Gobernación al inicio del sexenio del presidente López Obrador, ha confirmado lo que dijo ayer el presidente en la mañanera, en el sentido de que durante su gestión como secretaria de Gobernación no tuvo una buena relación con el entonces consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Dijo Sánchez Cordero que las discrepancias que tuvieron estaban originadas principalmente por la invasión de atribuciones y facultades de Scherer Ibarra. Legalmente, dice Sánchez Cordero, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la secretaria de Gobernación tenía la atribución, las facultades y las competencias para la relación con los poderes, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, y esas facultades se las había arrogado el señor consejero jurídico. Recordó Sánchez Cordero que tuvo discrepancias con Julio Scherer Ibarra por algunas cuestiones jurídicas, pero que yo opinaba alguna situación y él opinaba. Pero bueno, como todo en el derecho es debatible. Mi posición era a veces otra, a veces él tenía otra posición, pero básicamente fueron competencias y atribuciones. Sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República, en la que está involucrado un grupo de abogados que elaboraban con Scherer Ibarra por el delito de extorsión, la senadora Sánchez Cordero no quiso opinar, se limitó a decir que la Fiscalía General de la República está obligada a hacer su trabajo. ¿Qué tal? Ya hubo respuesta de Sánchez Cordero, de Olga Sánchez Cordero. Efectivamente, subraya, sí tuve discrepancias serias con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, porque, pues, traducido así en lenguaje de la calle, era muy metiche. Nos vamos a una pausa breve, volvemos. Al cierre informativo, comento con usted que todo está listo ya en el Capitolio, allá en Washington, donde en unos minutos más el presidente Joe Biden subirá a la máxima tribuna legislativa para ofrecer el Estado de la Unión, que es el equivalente al informe presidencial. Ya está la vicepresidenta Kamala Harris justamente ocupando el lugar que le corresponde. Hay mucha discusión en este momento en las curules o en las sillas, pues, que ocupan los legisladores acudiendo al Congreso y también los invitados. El presidente Putin va a decir en su mensaje al pueblo de Estados Unidos que el presidente Putin tendrá que pagar un precio muy alto por la invasión a Ucrania. Esto lo va a decir el presidente Joe Biden, quien está haciendo su entrada. Bueno, primero los ministros de la Corte están haciendo su entrada justamente al recinto del Capitolio, donde el presidente Biden ofrecerá su informe. El presidente se va a enfocar en sus planes para pelear rápidamente contra la inflación. También entre los invitados está el embajador de Ucrania en los Estados Unidos. Está entre los invitados en este informe presidencial. Va a hablar de la confrontación de Rusia contra Ucrania. En fin,
Es lo que está pasando, ya le informaremos mañana con toda calma. Buenas noches, gracias por su atención y confianza.